buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este importante espacio. Queremos darles una cálida bienvenida de parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Agradecemos la participación de los y las funcionarias de las Secretarías de Educación certificadas, así como todos los prestadores privados del servicio educativo en básica primaria y educación inicial. En este sentido, pues nos gustaría que en el chat de nuestro encuentro nos contaran desde qué lugares del país, desde qué regiones y municipios se están conectando a este importante encuentro, ya que sabemos tenemos una incidencia y un alcance a diferentes regiones del país. En este sentido, pues vamos a revisar desde dónde se están conectando las personas a este importante encuentro. Tenemos personas conectadas desde la ciudad de Medellín, tenemos personas desde la ciudad de Barranquilla, Soacha, Bogotá, tenemos personas desde Pasto, desde Popayán. Bienvenidos sean todos ustedes a este importante espacio. Mientras las personas continúan indicándonos desde qué sectores y lugares del país se están conectando, pues nos gustaría recordarles que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y de la Fundación Plan, que durante estos 2 meses estarán realizando este ciclo de 9 webinarios gratuitos en la franja horaria de jueves de 3 a 5 de la tarde, en donde se abordan temas muy importantes de cara al fortalecimiento de las estrategias de calidad y cobertura en la prestación del servicio, generando capacidades que contribuyan a la pertinente gestión y gobernanza de la política educativa en clave de atención integral y trayectorias educativas en las secretarías de educación certificadas y en los prestadores del servicio privado. En nuestro anterior webinar estuvimos abordando un tema muy interesante de cara a la gestión integral y también a la gestión intersectorial de cara pues, a los procesos educativos, teniendo una discusión muy interesante frente a la corresponsabilidad en esos procesos de desarrollo integral de diferentes sectores de la sociedad y también de toda la importancia de tejer redes y construir de manera colectiva de cara al bienestar y el desarrollo integral de las niñas y los niños en nuestro país. En este sentido, pues tuvimos la compañía de una persona muy importante, la doctora Diana Ivette Urueña, quien nos habló precisamente de este tema de gestión integral educativa y gestión intersectorial, y hoy en nuestro cuarto webinar pues vamos a trabajar un tema muy importante que es la salud y bienestar de los niños y las niñas en el entorno educativo. En este espacio pues tendremos el abordaje de inquietudes muy importantes como qué se entiende precisamente por promoción y protección de la salud y bienestar para los niños y las niñas en el entorno educativo, y también cómo los hábitos saludables fortalecen y permiten un desarrollo integral de los niños y las niñas desde su gestación, y cómo fortalecer precisamente esta corresponsabilidad de las familias y los prestadores del servicio educativo en la salud y bienestar de las niñas y los niños. Les recordamos que para nosotros es muy importante su participación en este espacio. Cuéntenos desde qué zonas del país se están conectando, desde qué instituciones también están generando la participación en este espacio. Pues también recordarles que esta es una iniciativa muy importante que tiene pues un impacto y una incidencia en diferentes zonas del país. Adicionalmente, pues queremos recordarles que queremos hacer de estos encuentros del Ministerio de Educación Nacional y de la Fundación Plan pues una tendencia a través del hashtag Política Educativa MENPLAN, para que todas las personas que están interesadas en estos procesos y de cara a la corresponsabilidad se conecten en este espacio. Es importante recordarles la importancia de diligenciar el registro de asistencia en este espacio. En el chat van a encontrar precisamente el link. Recuerden que con este registro, pues ustedes pueden acceder a los materiales a través de su correo electrónico complementarios y que enriquecen todos los aprendizajes y saberes que circulan en estos webinarios tan importantes. Y adicionalmente, pues pueden recibir la certificación de su participación en este ciclo de conversatorios de cara pues, a procesos de política educativa, atención integral, desarrollo integral en pues, los procesos educativos. En este sentido, les recuerdo, en el chat de nuestro encuentro pues está el link para que ustedes, por favor, diligencien el registro de asistencia a nuestro encuentro. Les recuerdo también que en este chat, una vez tengamos la intervención de la persona que nos acompaña hoy, van a poder registrar todas las inquietudes
y preguntas que tengan de cara a este importante tema del salud y bienestar en las niñas y los niños en el entorno educativo. Sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida muy especial y calurosa a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Nancy Marinela Peña Parra. Doctora Nancy Marinela, muy buenas tardes. La doctora pues Nancy es nutricionista, dietista y magíster en desarrollo educativo y social, con más de 10 años de experiencia en instituciones distritales, regionales y municipales en diferentes zonas del país y con experiencia también en el ámbito de las instituciones privadas. La doctora Nancy Marinela tiene una amplia experiencia en la coordinación, planificación, diseño y ejecución de programas, planes y estrategias de promoción y educación pues, enfocadas en la atención de todos los grupos etarios, centrando la mirada en la niñez y juventud, así como en la coordinación de las respuestas institucionales frente a los procesos de auditoría e interventoría social y en salud. Tiene un reconocimiento a la contribución de una Bogotá hambre cero a través del trabajo realizado en alimentación y nutrición en los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social y cuenta con una amplia experiencia en docencia y habilidades pedagógicas. Doctora Nancy, bienvenida a este espacio tan importante en donde vamos a abordar el tema de la salud y el bienestar en los niños y las niñas del entorno educativo. Bienvenida y reciba una muy cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todas, un saludo y para todos un especial saludo y un agradecimiento por compartir este espacio tan importante que tiene que ver con la salud y el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. Pues bienvenida, doctora Nancy Marinela, y es su público en este espacio de reflexión en torno a la salud y el bienestar de los niños y las niñas en el entorno educativo. Muchas gracias. De verdad, nuevamente para mí es un gusto contar con la participación en este espacio y, por supuesto, detrás de cámaras. Sé que hay muchas personas en este momento conectadas y que sé que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo en pro del bienestar de nuestras niñas y de nuestros niños, y es un trabajo articulado, mancomunado, que requiere unos esfuerzos invaluables y que estamos aquí para seguir nuevamente aportando a esa salud y a ese bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. Y como hacían mención anteriormente en los webinars pasados, trabajamos una serie de temas muy importantes enfocados en el desarrollo integral, ¿sí? Y ese desarrollo integral que vimos con la doctora Diana, un desarrollo que estaba enmarcado en una serie de transiciones no lineales, sino que iban articulados con una serie de actores que juegan un papel importante en el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños. Y articulado a ello, pues aquí empezamos a hablar de un tema bastante inquietante para todas y todos, que es la salud y el bienestar. Y cuando empezamos a hablar de salud, pues en qué momento o en qué proceso de la vida alguno de nosotros nos ha tocado el tema de salud. Y es que la salud reúne una serie de paradigmas, de conceptos que se vienen tejiendo a lo largo de la historia. Y para arrancar con este tema tan importante que tiene que ver con la salud y el bienestar, quiero hacer primero un interrogante, quiero llamar a una pregunta. ¿Qué es salud? ¿Qué entienden ustedes por salud? De pronto en el chat podemos ir respondiendo a esa pregunta o simplemente hacernos esa pregunta en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en donde nos encontramos en este momento, en nuestras escuelas, en nuestras aulas educativas, en cualquier región del país. ¿Cómo sentimos o cómo llamamos nosotros ese concepto de salud? ¿Sí? O cuando sentimos que tenemos salud, o realmente somos unos sujetos totalmente saludables. Es como ese llamado. Entonces,
unos segundos para darle respuesta a esa pregunta de qué es salud y qué es bienestar. ¿Y por qué hago esta pregunta? Ya después de hacer porque la OMS en algún momento, y estoy hablando de hace un concepto que lleva muchos años, y es que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, cuando hablamos de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, hago nuevamente la pregunta, ¿cuándo hemos sentido nosotros o en qué momento de nuestra vida un estado de completo bienestar físico, mental y social? Creo que queda esa incógnita, como en algún momento hemos sentido de verdad ese estado completo de bienestar físico, mental y social. Y volvemos entonces a lo que es el bienestar. Cuando decimos, nos hicimos esa pregunta al inicio, ¿qué es el bienestar? Entonces, si eso es salud, ¿qué es bienestar? Y el bienestar lo definen como una serie de actitudes y comportamientos que mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar a ese estado de salud óptima. Entonces, cuando hablamos de esa salud óptima, decimos, pero si yo uso gafas, ¿tengo salud? Pero si yo, no sé, tengo la tensión alta, ¿tengo salud? Entonces, es un concepto que tenemos que empezar a abordar de maneras diferentes y de pronto a ir construyendo realmente qué es el concepto de salud. ¿Y por qué hablo del concepto de salud? Porque cuando nos regimos bajo ese concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, vemos al sujeto, en este caso nuestras niñas y nuestros niños, como se había visto por mucho tiempo. Y lo vemos de una manera fragmentada, segmentada, y decíamos que de la salud se podía ver a nivel físico o a nivel mental o a nivel social. Pero ¿qué pasa? Que la salud no es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto, el ser humano, funciona como una entidad completa en relación al mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea está lleno de relaciones con el otro, ¿cierto? De eso que veíamos en la sesión anterior, y son de esos procesos de transformaciones, ¿cierto? Que no es un proceso, el desarrollo no es un proceso lineal, al igual que la salud, no es un proceso lineal, sino que está dado por una serie de transformaciones y de los vínculos y esas redes que yo tejo con el otro. Entonces, el ser humano funciona como una entidad completa en relación con el mundo que lo rodea. Y aquí cambia el concepto de salud, ¿cierto? La salud ya empieza a verse de una manera holística, desde una perspectiva positiva, se enfatiza en el bienestar en vez de la enfermedad, se desempeña como una unidad entera e íntegra. Ya no vemos la salud como fragmentada, sino ya vemos que si usa gafas, es porque detrás de esas gafas hay también una serie de condiciones, hay unas ecologías, hay unas vivencias, hay unas anécdotas, hay un ADN que también está tejido ahí, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo a lo largo de la vida empiezan a construirse diferentes transiciones que nos llevan a identificar qué es realmente la salud. Y aquí vemos la salud también que se desempeña como una unidad entera. No existe salud, sino una de las dimensiones no se encuentra saludable. Su propósito principal es alcanzar una óptima calidad de vida por medio de la práctica y de comportamientos apropiados. Y aquí cambia ese concepto que inicialmente la Organización Mundial de la Salud, y que todavía no hemos logrado llegar a este concepto, y que muchos científicos y muchos mentores en la salud han intentado contribuir a que esto tenga otro sentido. Y cuando hablamos que tenga otro sentido, vamos a este concepto que va muy ligado a lo que nosotros trabajamos desde la escuela.
y es la capacidad para adaptarnos, para afrontar los desafíos físicos, mentales y sociales. Y es que en la pedagogía nos damos cuenta que ya empezamos a transformar, a afrontar, a adaptarnos a esos desafíos. Porque es que no encontramos a una niña o a un niño, muchas veces, con una salud completa, equilibrada, ausente de enfermedad, sino encontramos también diversos sujetos con diversas condiciones. Y es aquí donde el llamado es a esa capacidad que nosotros tenemos en la escuela a adaptarnos para afrontar los desafíos físicos, mentales y sociales. Este concepto dado por un reconocido médico, Alejandro Jaab, es la invitación también a unirnos a construir ese concepto de salud, a trabajar en un nuevo concepto para afrontar y adaptarnos a esos desafíos que nos enfrenta el diario en la escuela. Entonces, cuando tenemos este concepto, esta capacidad de adaptarnos, a lo largo de la vida, vemos que el curso de la vida está desde la preconcepción, la gestación, el nacimiento al primer mes, del primer mes de nacido hasta los 3 meses y de los 3 años hasta los 6 meses. Hasta los 6 años, perdón. Entonces, en este curso de la vida, encontramos también que el ser humano empieza a tener algunos momentos cuando empezamos a hablar de la salud. Y empezamos a hablar desde la salud en la preconcepción. En la preconcepción, ¿por qué? Porque en la preconcepción, cuando estos dos seres se encuentran para gestar un hijo, empieza ese proceso biológico donde se incluyen unos cambios simultáneos y unos cambios hormonales, unos cambios metabólicos que van a generar unos cambios en el ADN y que se consideraba hace un par de años que ese sistema intrauterino, ¿sí?, era totalmente inmune, pues nos damos cuenta que no, que ahí en la preconcepción y en la gestación es cuando se empiezan a dar las primeras transformaciones y donde se empiezan a dar también unas primeras enfermedades cuando no hay unos estilos de vida saludables. Y es ahí en esa primera preconcepción cuando hablamos de los primeros 1000 días de vida. Esa estrategia que habla desde la concepción hasta los 2 años y donde incluye un periodo crítico donde la nutrición y todos los hábitos que allí se generen puedan influir en el desarrollo de la salud para el resto de la vida. Y hay unos factores maternales que influyen aquí. Entonces, si la mamá no va a la consulta de control de crecimiento y desarrollo, si la mamá no va al control prenatal, si la mamá no va al control de odontología, esta serie de bacterias está ligada con su tracto gastrointestinal y este tracto gastrointestinal, esta microbiota que se forma allí, se pasa al feto y esto va a transmitirse después a lo largo de la vida y en el momento del nacimiento esas bacterias que también se generan en el canal vaginal pasan también a ese recién nacido y es allí donde empiezan también a favorecerse algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces vemos cómo esos primeros momentos de la gestación, esos primeros momentos del nacimiento, tienen una relevancia muy importante en el desarrollo y en la salud para el resto de la vida. Entonces, a veces hablamos del desarrollo cuando el niño empieza sus primeros gateos, sus primeros pasos, ¿cierto? Pero no hablamos del desarrollo en la preconcepción, no hablamos de cómo influye todos estos factores de salud en el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños en la gestación y cómo tiene un impacto tan importante en el desarrollo a lo largo
de la vida. Estos factores maternales, que también están enmarcados en esta estrategia de los primeros 1000 días, debe hacerse profundo énfasis cuando tenemos mujeres gestantes en nuestra escuela, ¿cierto? Cuando llega el niño de 2, 3 años con la mamá que está en gestación. Entonces aquí, ¿cuál es la importancia y cuál es nuestro deber, cuál es nuestra obligación? Desde nuestra gestión pedagógica y nuestra gestión escolar, es la invitación a que si tenemos una madre gestante, pues podamos involucrarla también en nuestros procesos educativos que tienen que ver con la salud. Porque cuando favorecemos este ciclo, en esta etapa tan importante, cuando favorecemos una buena atención con calidad, con calidez, con amabilidad, y se tienen en cuenta todos estos factores de riesgos a los que puede estar expuesta una madre gestante, pues estamos favoreciendo seguramente el desarrollo integral de estos niños que vamos a tener a los 2 años o prontamente a los 6 meses o al año después de esa gestación y van a estar en nuestro centro educativo. Estos controles prenatales son supremamente importantes porque es que allí vamos a encontrar la valoración no solamente integral de la madre, sino favorecer también los controles prenatales integrales del niño. Y aquí es donde empezamos a hablar de los estilos de vida saludable. Los estilos de vida saludable pues juegan un papel supremamente importante cuando hablamos de alimentación saludable, del juego, el cuerpo y el movimiento y la actividad física, así como las prácticas de higiene. Estos 3 conceptos son los que reúnen los estilos de vida saludable. ¿Por qué son tan importantes los estilos de vida saludable? Porque son los que favorecen el desarrollo y el aprendizaje de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Y deben estar enmarcados estos estilos de vida saludable desde la gestión educativa y desde la gestión pedagógica. ¿Por qué desde la gestión educativa? Porque debemos brindarle en temas de alimentación a los niños unos aportes de energía necesarios, ¿sí? Desde el juego, el cuerpo y el movimiento debemos garantizarle unos espacios y unos ambientes donde los niños puedan desarrollar todas sus habilidades y unas prácticas de higiene que promuevan también ese desarrollo. La actividad física y las prácticas de higiene, estas 2 últimas, son supremamente importantes y están ligadas, pareciera que no. Pero cuando tenemos el juego, el cuerpo y el movimiento ligado con unas buenas prácticas de higiene, y cuando hablamos prácticas de higiene generalmente hablamos como de limpieza, ¿cierto? Pero también tenemos otras prácticas de higiene que también tienen que ver con el buen desarrollo. Y es la higiene del sueño, que también está relacionada acá. Cuando tenemos un buen sueño, que es parte de esos estilos de vida saludable, pues hace que nuestros niños también tengan un desarrollo integral. Transformar los entornos en entornos saludables también requiere de un ejercicio articulado, mancomunado, con varios sectores de los cuales vamos a hablar más adelante. Y cuando estamos hablando de esta estrategia de los 1000 días, hablamos de en el embarazo los 270 días, de 0 a los 12 meses 365 días y de los 1 a los 2 años 365 días para dar una suma de esos 1000 días. Y esos primeros 1000 días de vida los consideramos como los intervalos de oro. Y es porque cada uno de estos intervalos juega un papel importante y cuando va ligado a esos estilos de vida saludable, pues el desarrollo de los niños se ve reflejado a lo largo de los años en sus diferentes momentos de vida. Vamos viendo cómo trasciende cuando tenemos unos buenos hábitos, cuando tenemos unas buenas condiciones de higiene y cuando fomentamos la actividad física en este momento. Esos estilos de vida saludable se empiezan a gestar desde el embarazo. Cuando tenemos una mamá activa, cuando tenemos una mamá gestante
que además tiene una buena higiene del sueño, tiene unos buenos hábitos de actividad física y tiene una alimentación saludable, pues todo esto durante los primeros 1000 días también se va a ver reflejado a lo largo de la vida. Y vamos a ver cómo se retribuye esto en menos enfermedades, especialmente las no transmisibles, obesidad, hipertensión, diabetes. Sumado a ello, después de esos primeros 1000 días, también está la lactancia materna. Y puse aquí esta imagen de las mujeres con COVID-19, si pueden amamantar o no. Y es la invitación a, ya que pasamos el mes pasado, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y es a promover la práctica de la lactancia, porque hemos visto que cuando hablamos de salud y bienestar, la práctica de la lactancia materna es una de las que se empodera realmente y se lleva el galardón en una de las prácticas de estilos de vida saludable. ¿Por qué? Porque la lactancia materna se ha visto que favorece no solamente a la niña o el niño que es lactado, sino también a la mamá que lacta, a la familia que apoya la lactancia materna. No solamente a la familia en términos de economía, sino todo aquello que favorece el vínculo afectivo entre madre, hijo y el vínculo afectivo entre familia e hijo. En épocas y en tiempos de COVID es importante resaltar que la práctica de la lactancia materna favorece el sistema inmune de nuestras niñas y nuestros niños y hace que tengamos menos enfermedades y menos riesgos de tener y adquirir la enfermedad. Lavarse las manos antes de tocar al bebé, practicar la higiene respiratoria y usar la mascarilla y limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies, pues son las prácticas que tenemos que llevar a cabo para llevar una adecuada lactancia materna en época de COVID. La lactancia materna favorece también todos estos procesos de desarrollo integral. ¿Por qué? Porque se ha visto que ayuda a la madurez del tracto gastrointestinal en menor tiempo para empezar una alimentación complementaria adecuada. Favorece todos los procesos de desarrollo neurológicos. Son niños que tienen una ganancia de peso y de talla mucho mejor que los niños que no son lactados. La lactancia materna también favorece, como les mencionaba, el vínculo afectivo. La lactancia materna hace también que disminuyan las hospitalizaciones por enfermedades diarreicas, por infecciones respiratorias. En este momento que estamos atravesando por picos respiratorios, es importante fortalecer la lactancia materna. Dentro de esa promoción de estilos de vida saludable, cabe resaltar que existe la alimentación saludable como primer pilar de las acciones que se deben promover en la escuela, el juego, el cuerpo y el movimiento como segundo pilar y tercero, las prácticas de higiene como les mencionaba. ¿Por qué es importante promover los estilos de vida saludable en la escuela? Por muchas razones. Una de ellas ha sido el aumento que hemos tenido en las enfermedades no transmisibles a temprana edad. Como les mencionaba, vemos niños con hipertensión a los 12 años, niños con obesidad a los 6, 8 meses de edad, niños con diabetes, diagnosticados con diabetes a los 10, 12 años de edad, precisamente por unos malos hábitos saludables, por una baja inactividad, porque son niños, según la última encuesta nacional de salud, nos muestra que los niños también permanecen más de 2 horas frente al televisor, más de 2 horas frente al iPad, todos los equipos electrónicos, y más en estos tiempos de pandemia. No me imagino cómo saldrá nuestra próxima encuesta. Pues, si ustedes me preguntan, yo creo que va a salir bastante elevada, pues porque estuvimos más tiempo quietos con respecto a la última encuesta. Entonces, hemos tenido ya niños en la escuela que llegan con bastante sobrepeso y obesidad, ya no como veíamos antes en la adolescencia, a los 10, 12 años, sino ya tenemos niños obesos al año, a los 2 años, precisamente por la baja actividad física.
Y las prácticas de higiene, que son supremamente importantes para prevenir todas las enfermedades que tienen que ver con diarrea, con infecciones respiratorias y pues que conllevan hospitalizaciones que seguramente van a generar morbimortalidad más adelante. Entonces, este es un llamado urgente a la promoción de estilos de vida saludable. Y más para este mes que se celebra en el mundo, la celebración del Día Mundial de Estilos de Vida Saludables. Entonces, es importante reforzar para el mes de septiembre todas las prácticas que tienen que ver con alimentación saludable, juego, cuerpo, movimiento y actividad física y prácticas de higiene. Entonces, aquí es hacer un llamado, una invitación. ¿A qué hacer ese llamado, esa invitación? A la gestión escolar y a la gestión pedagógica. ¿Por qué a la gestión escolar? Porque desde la gestión escolar es donde nosotros podemos brindar estrategias, generar alianzas, podemos convocar a los padres, convocar a los cuidadores, convocar a los niños y las niñas para que empecemos a trabajar a través de los estilos de vida y saludable, pues mejorar la calidad de la condición de vida y a la vez también reconocer las capacidades para transformar la salud. Y desde la gestión pedagógica, pues también podemos generar experiencias con otros actores, ¿cierto? Incorporar también otros actores que se puedan vincular a trabajar en estrategias que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y nuestros niños. Y que puedan de alguna manera también involucrarse en la formación de estrategias, en la elaboración de recursos pedagógicos, no solamente que recaiga sobre la escuela, sino también que entren otros actores que nos puedan ayudar en la formación de estos pilares. Entonces, cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de unas características importantes que debe estar involucrada en estos hábitos y estilos de vida saludable. Y es reconocer los gustos, práctica y cultura alimentaria de nuestras niñas y nuestros niños. Si bien es cierto, hay unas minutas elaboradas, ¿cierto? Unos menús ya diseñados para nuestras niñas y nuestros niños, es importante también reconocer los gustos, prácticas y cultura alimentaria de cada uno de ellos. No es lo mismo los gustos de los niños del Pacífico a los niños del interior del país. Sus prácticas y cultura alimentaria son totalmente diferentes. Sé que hoy nos acompañan desde diferentes partes del país y es importante reconocer esto, reconocer que no todos tenemos los mismos gustos y preferencias alimentarias. A algunos nos gustará más el pescado, a otros tal vez no. Y en esas preferencias y gustos alimentarios tenemos que reconocer que también hay un ADN por ahí también rodando, ¿no? Que también tenemos una historia, que también tenemos unos antecedentes, que también tenemos una familia, que también tenemos una historia en torno a la práctica alimentaria. Y esto es importante reconocerlo. Y hemos perdido mucho de nuestras identidades y gustos alimentarios y prácticas alimentarias precisamente porque no lo tenemos en cuenta dentro de nuestros menús. Entonces, este es un llamado a reconocer esos gustos para que dentro de esa promoción de estilos de vida saludable, pues también haya un reconocimiento a la cultura alimentaria de cada una de las regiones del país. Ofrecer alimentos y preparaciones llamativos y agradables. Y esto también no solamente va para el entorno educativo, sino también para el hogar. Muchas veces hemos dejado a un lado nuestras verduras y nuestras deliciosas frutas porque pues las preparaciones no se hacen como debiesen hacer. Preferiblemente hay muchos niños que ya no consumen verduras porque pues realmente no se preparan ni se sirven de manera agradable. Muchos a esta edad no consumimos verduras porque seguramente siempre vimos la verdura preparada muy simple, poco llamativa. Hay que buscar estrategias, hay que buscar preparaciones, hay que buscar formas de presentaciones, que los platos sean agradables para las niñas y los niños.
Acompañar los momentos para comer, y esto es supremamente importante. El comedor es uno de los espacios que tiende a desaparecer. Gracias a la escuela seguimos manteniendo ese espacio vivo, porque el comedor ha desaparecido en muchos espacios, seguramente porque los espacios han sido más pequeños, más limitados, pero también porque hay una desintegración, ¿sí?, en el momento de la práctica de la comida. Algunos comen en la sala, otros se van para el cuarto y el comedor ha desaparecido. Y es como la invitación también para cuando trabajamos con familias, con cuidadores, a que recuperemos ese espacio de tradición, ese espacio donde podemos encontrarnos, ese espacio donde podemos contar el día a día, ese espacio donde podemos celebrar el día, podemos invitar a los niños que nos cuenten cómo fue su día en la escuela, cómo fue el día, el horario de la comida, cómo fue la hora del almuerzo en la escuela. Eso es supremamente importante, acompañar los momentos para comer. Si bien es cierto, hablamos del hogar, ese espacio, ese momento para comer también debe ser supremamente sublime en la escuela, porque es el espacio donde también podemos ver eso primero que estábamos hablando, los gustos, la práctica, la cultura. Podemos reconocer qué le gusta a él, qué no le gusta, qué le podemos cambiar en esa preparación que de pronto no lo vio viable, seguramente por la región de donde es, o seguramente porque no está acostumbrado a consumir ese tipo de alimentos. Reconocer la disponibilidad y promover el consumo propios de los territorios, que va muy ligado a este primer ítem que les mencionaba, la práctica y la cultura alimentaria. Y es que la identidad de nuestros propios territorios también está enmarcada por unos tipos de alimentos que consumimos, por unos tipos de preparaciones que también se eligen y que debe también resaltarse, rescatarse dentro de la práctica pedagógica. Rescatar esos alimentos y esas preparaciones propias del territorio que se ha ido perdiendo poco a poco, que se han ido cambiando por otros alimentos que no son nuestros, que no son propios de los territorios, que además industrializados nos llevan también a todas nuestras enfermedades no transmisibles. También el incorporar esos tipos de alimentos como gaseosas y demás productos que gracias a esta nueva ley que se acaba de aprobar, pues nos permite darle un poco de manejo a todo lo que tiene que ver con alimentación que es un poco no muy saludable. Pasamos a nuestro siguiente ítem, que es el de juego, cuerpo, movimiento y actividad física de nuestra promoción de estilos de vida saludable. Y aquí nos hace una invitación a reconocer los gustos, las prácticas que también tienen que ver con el deporte, ¿cierto? Con el ejercicio, con la actividad física. Y nos invita a que de los 3 a los 5 años de edad se lleve una práctica de 150 minutos diarios. Por supuesto, tiene que ser de juego y de movimiento del cuerpo, por eso hablamos de esos 180 minutos diarios. De los 6 a los 17 años, 60 minutos diarios, pero aquí ya hablamos de una actividad física diaria moderada a vigorosa. A diferencia del primero, de los 3 a los 5 años, que hablamos de un movimiento de juego y el movimiento del cuerpo, ¿no? Aquí ya sí empezamos a hablar de una intensidad pues moderada, al igual que de los 18 a los 64 años, ya hablamos de 150 minutos, pero ya no hablamos de diarios, como hablamos de los 6 a los 17 años, sino semanales, con una intensidad también moderada. Y de los 65 años o más a 150 minutos semanales, también con una intensidad moderada, a leve. Aquí desde la gestión del sector escolar, ¿cuál es la invitación? ¿A qué invitamos acá? A articular los ambientes que nos promuevan, que nos garanticen espacios que estén supremamente ligados a llevar
el movimiento y la actividad física de estos espacios. Y no es solamente tener un entorno lleno de colores, ¿cierto? Un espacio lleno de colores, sino que tengamos también toda la posibilidad de que nuestros niños lleguen al juego, al movimiento del cuerpo, para empezar a generar hábitos saludables. Cuando hablamos de esos hábitos saludables, cuando decimos la palabra hábitos, hablamos de una frecuencia, ¿sí? Y por eso acá el movimiento y la actividad física nos ponen unos minutos, nos ponen una frecuencia. Y esa frecuencia es la que nos lleva a generar ese tipo de hábitos. Si yo no genero los hábitos de 280 minutos diarios de los 3 a los 5 años, seguramente de los 6 a los 17 años no voy a hacer los 60 minutos diarios, porque no hemos incorporado estos hábitos, estilos de vida saludable, como les mencionaba en el primer cuadrito, desde la preconcepción, desde la gestación. Todo esto se va grabando, es como un CD que va guardando, un microchip que va guardando la información en cada célula, y aquí empezamos a reproducirla poco a poco, y es lo que hemos venido guardando y almacenando, se viene reproduciendo a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de ese cuerpo, de ese juego del cuerpo, el movimiento y la actividad física, pues tenemos que tener en cuenta que si empezamos a hacer esta trayectoria a edad temprana, pues vamos a tener unos adultos con una actividad física moderada, tal vez leve, pero no una inactividad, que es generalmente lo que vemos. Un sedentarismo que vemos cada vez que va en aumento, precisamente porque no hemos incorporado desde la gestión escolar y desde la gestión pedagógica estas alternativas de juego y de movimiento. Y aquí entonces, ¿qué invitación hacemos a la gestión pedagógica? Y es a generar experiencias pedagógicas que permitan que nuestras niñas y nuestros niños pues también disfruten, ¿no? Que sea un momento de disfrute, que sea unas propuestas que sean elaboradas, que sean intencionadas, que estén marcadas en el juego, en el movimiento y en la actividad física, dependiendo pues cada uno de los rangos de edad a los que hace mención. Tenemos las prácticas de higiene, y aquí en las prácticas de higiene pues entramos a abordar 4 áreas supremamente importantes. El lavado de manos con agua, con jabón, la disposición adecuada de excretas, el tratamiento de agua para consumo y el manejo de la higiene menstrual. Y aquí es donde entramos a abordar, dentro de las prácticas de higiene, pues también una serie de herramientas que deben estar inmersos dentro de cada escuela, dentro de cada unidad operativa, y que tiene que ver con todo lo que está relacionado con limpieza, con desinfección, con plan de saneamiento. ¿Por qué? Y dirían, pero es que este es otro tema aparte, porque es que aquí podemos ver que sí, mis niñas, mis niños conocen el plan de saneamiento de mi unidad, pues van a ver la importancia de por qué tener unas prácticas de higiene. Pero siempre lo vemos aislado, lo vemos separado. El plan de saneamiento le corresponde al coordinador, al profesor, a la maestra de cada unidad. Le delegamos ese trabajo porque es bastante engorroso, porque tiene muchas hojas, pero no los involucramos a nuestras niñas y a nuestros niños en la propuesta. En esta propuesta que tiene que ver con todo lo que contiene el plan de saneamiento y sus 4 programas. Entonces, cuando hablamos de limpieza y desinfección, cuando hablamos de control de plagas, cuando hablamos de disposición de desechos sólidos, cuando hablamos del lavado de tanques, entonces aquí estamos hablando de por qué la importancia de las prácticas de higiene. Porque si nosotros disminuimos el riesgo de todos ellos, pues nosotros también decimos, es que podemos, seguramente si tocamos una superficie que está contaminada y no se desarrolló bien el programa de limpieza y desinfección, pues seguramente podemos tener una enfermedad diarreica aguda, ¿cierto? O un brote por también una infección respiratoria o viral o por una diarrea. Entonces, todo esto va ligado, todo esto va articulado. El lavado de manos con agua y jabón, pues más en estos tiempos sabemos que es supremamente importante, que es la técnica
de muchos siglos que nos ha mostrado que disminuye el riesgo de enfermedades, ¿sí? Y sobre todo a estas enfermedades que prevalecen en la infancia. La disposición adecuada de excretas, que disminuye también el riesgo de contaminación, el tratamiento del agua de consumo, que hace parte de este plan de saneamiento y que tiene que ver con el consumo de agua potable y la disposición de la cantidad de agua que debe estar, de suministro que debe estar en cada una de las escuelas, y el manejo de la higiene menstrual, pues este aplica ya para pues nuestras adolescentes, ¿cierto? No aplicaría para nuestros niños y niñas que están en jardines o en escuelas más pequeñas. Pero para nuestras adolescentes también, y es un tema bastante importante el manejo de la higiene menstrual, porque hace también relación a la disposición de esos desechos que también han generado y han causado contaminación ambiental a nuestro planeta, y que desde la escuela también podemos empezar a reforzarlo, podemos empezar a trabajarlo, y que va ligado a nuestro programa de limpieza y desinfección y a nuestro plan de saneamiento. Va también aquí enmarcado el de buenas prácticas de manufactura, un programa que no es ajeno a cada una de las unidades operativas de nuestras escuelas y que también tiene que ver con las prácticas de higiene, porque promueve el buen uso de nuestros alimentos, que tiene que ver con el almacenamiento, que tiene que ver con la recepción de los alimentos que llegan, con el almacenamiento, con el rotulado, con la distribución, con el transporte de nuestros alimentos o materias primas que llegan, y que también tienen que ver con la prevención de algunas enfermedades transmitidas por alimentos y que pueden generar en muchas ocasiones enfermedad o muerte. Entonces, es la invitación también para que estos programas los resaltemos en cada una de nuestras escuelas, y desde la gestión escolar pues también involucremos no solamente al talento humano, sino involucremos también a nuestras niñas y nuestros niños en este tipo de programas. Después de haber abordado estas tres áreas que hacen parte de los estilos de vida saludable, cabe resaltar también el seguimiento a las condiciones de salud. Y cuando hacemos ese seguimiento a las condiciones de salud, debemos verificar el acceso oportuno a las atenciones de salud. Verificar el acceso oportuno, ¿qué quiere decir? Que tenga una afiliación a salud, que la niña o el niño esté asistiendo a las valoraciones integrales del desarrollo, a que las niñas o niños estén asistiendo a sus controles de tamizaje visual, a que las niñas y niños estén asistiendo a sus citas odontológicas, que se empiezan a dar a partir de los 6 meses. A veces esperamos a que el niño tenga el primer dientecito para llevarlo a salud oral, y sabemos que se debe garantizar a partir de los 6 meses esa atención. Reconocer la presencia de la enfermedad, ¿sí? Reconocer dentro de la unidad si tenemos, si la niña o el niño presenta alguna enfermedad, llámese diabetes, llámese desnutrición, llámese obesidad, y cómo nosotros podemos hacer una atención diferenciada frente a esos procesos. Y no solamente en torno a la alimentación, sino en torno a la actividad física y en torno también a la higiene, porque no es lo mismo si tengo a un niño que está en silla de ruedas todo el tiempo, a una niña o un niño que no está en silla de ruedas, porque tengo que tener unos temas de limpieza, de higiene, de desinfección diferentes, y es una atención diferenciada en este caso, ¿sí? Por eso es importante reconocer la presencia de la enfermedad. Y para reconocer esa presencia de la enfermedad también debo ir a la historia social de las niñas y los niños. Y dentro de la historia social debe también estar inmersa una historia de salud, una historia que dé cuenta porque al niño debe hacerse, o la niña debe reconocerse la presencia de enfermedad, y asimismo hacer un abordaje diferencial. Y verificar la presencia de alergias. ¿Y por qué la presencia de alergias? Porque digamos que está en este ítem tan específico la presencia de alergias, y por qué no estar inmerso en la presencia de la enfermedad, la alergia como una enfermedad. Porque las alergias, ¿se acuerdan de esta estrategia que les mencionaba de los 1000 días? Pues en la preconcepción y en la concepción es generalmente donde se empiezan
a desencadenar estas alergias. Y tiene que ver con toda la microbiota intestinal de la madre, que es transferida a lo largo de la gestación a la niña o al niño. Entonces, esta presencia de alergias también es importante que si tenemos en nuestra escuela una niña o un niño con alergias, preguntemos a sus antecedentes. Y generalmente esa presencia de alergias se da muchas veces si el parto es con cesárea, si el parto es normal. Tiene que ver también si la mamá asistió a los controles odontológicos o no, si la mamá presentó alguna alteración durante la gestación, y tiene que ver también con las emociones que se vivieron durante la gestación. Entonces, es por eso tan importante si hay presencia de alergias, no solamente para saber qué tipo de alimento voy a restringir o qué tipo de alimento voy a suministrar, sino para identificar cuál es la causa y empezar a manejarla integralmente. Y cuando hablo integralmente, se maneja no solamente con el equipo interdisciplinar que está dentro de la escuela, el jardín o el colegio, sino el equipo interdisciplinar que también lo conforma el sector salud, que puede entrar a abordar, que puede entrar a trabajar, ¿cierto? Porque a veces lo identificamos, pero no lo abordamos. Entonces, ese seguimiento a las condiciones de salud son supremamente importantes. Desde la gestión escolar, es esta invitación a que verifiquemos bien el acceso oportuno a atenciones en salud. La vacunación, el tema de vacunación es supremamente ligado a ese acceso oportuno, y cuando hacemos esas remisiones oportunas para el estado vacunal, pues nos permite también prevenir algunas de las enfermedades que tienen que ver o que están ligadas a todo el tema infeccioso y viral por falta de vacunación. Entonces, en el marco de la política nacional de cero a siempre, ¿cierto?, se definen 7 realizaciones que se constituyen como el compromiso del Estado colombiano, donde se materializa el desarrollo integral. Y estas realizaciones buscan que cada niño o cada niña cuente con padre, madre, familiares y cuidadores principales que acojan y pongan en práctica pautas de crianza que favorezcan el desarrollo integral. Que viva y disfrute del nivel más alto posible de salud, que goce y mantenga un estado nutricional adecuado. Y aquí en este estado nutricional adecuado también está la ruta de atención integral por desnutrición, ¿cierto? Cuando no tenemos un estado nutricional adecuado. Ese reporte es supremamente importante para garantizar un buen estado nutricional y el seguimiento oportuno. Este estado nutricional y también debe garantizarse desde el sector salud, que la atención a nuestras niñas y a nuestros niños cuando tienen un déficit, ya sea por riesgo de desnutrición o un aumento por obesidad, pues sea también valorado y que se haga su respectivo seguimiento nutricional. Que crezcan entornos que favorezcan su desarrollo. Y cuando hablamos de ese entorno, pues hablábamos de todo lo que tiene que ver con el juego, el cuerpo, el movimiento y la actividad física. Entonces, estos entornos también deben favorecer a que se desarrolle el juego y el movimiento. Que construya su identidad en el marco de la diversidad, que exprese sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos sean tenidos en cuenta. Crezcan entornos que promocionen y garanticen sus derechos y actúen ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. ¿Y esto para qué? Esto con un propósito, con un objetivo muy importante, y es el despliegue de sus capacidades y habilidades en contextos que potencialicen su desarrollo. Y aquí la alimentación saludable, el juego, el cuerpo y el movimiento y la higiene hacen que esas capacidades y sus habilidades se potencialicen y su desarrollo se exprese de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ya lo vimos como, y en la sesión pasada veíamos que el desarrollo no es lineal definitivamente, sino que el desarrollo está rodeado de una serie de transformaciones que llegan de un lado a otro, que debemos trabajar de manera articulada y mancomunada para poder tener, pues así, una amplia
un amplio desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Qué entonces buscamos nosotros? Buscamos entonces que hayan unas alianzas, ¿sí? Que esas alianzas para llegar a tener esta salud y este bienestar de nuestras niñas y nuestros niños está enlazado en una alianza, en una relación, en un trabajo en equipo, en un diálogo. Y ese diálogo tiene que tejerse con las familias. Y aquí entra a trabajar una alianza supremamente importante que es esa alianza entre la familia y la escuela. Y si bien es cierto, son dos roles totalmente diferentes, sí, el diálogo constante y la cooperación debe verse enmarcada entre ellos dos. La familia, la escuela, las entidades de salud y las escuelas. ¿Sí? Estas alianzas son supremamente importantes. Entonces, por ejemplo, desde la gestión pedagógica, ¿cómo podríamos trabajar con el sector salud? Hablábamos del esquema vacunal de inmunización, el PAI. Entonces, ¿cómo entramos a trabajar con el PAI? ¿Cómo hacemos esas alianzas para que llegue a nuestra escuela y podamos realizar la jornada que en este momento se está llevando a cabo de sarampión rubiola? Entonces, ¿cómo hacemos esa alianza para que lleguen a nuestra escuela y podamos trabajar de manera articulada? ¿Cómo generamos ese diálogo, ese trabajo en equipo, que es supremamente importante, con el entorno salud? ¿Cómo organizamos una brigada de salud oral con nuestras niñas y nuestros niños? Puede ser por edades, puede ser por etapas, puede ser con los de mayor riesgo, puede ser con los de mayor dificultad para el cepillado de lavado de dientes. Entonces, todo esto podemos empezar a crearlo, a planearlo, ¿cierto? Porque cuando se habla de esa planeación intencionada, entonces esa planeación tiene que tener una intención, y cuando yo busco y logro esa intención, pues logro que la alianza sea más recíproca. Cuando busco que esa intención nos favorecemos, no solamente las niñas y los niños, sino que también favorecemos el entorno, pues las alianzas se hacen más fáciles y se involucran más actores de los que uno a veces se imagina. Tenemos una alianza con los pares de la escuela. Muchas veces hasta en la misma escuela no tenemos esas alianzas, no generamos esas mismas relaciones, esos mismos vínculos. Y a veces desconocemos que el rol del otro puede favorecer a que trabajemos en equipo, o que el rol del otro puede favorecer a que mi nivel o el grupo con el que estoy trabajando seguramente tenga más afinidad con el rol que le está desempeñando, y podamos seguramente empezar a trabajar articuladamente en el tema que podamos decidir. Puede ser un tema en torno a estilos de vida saludable, puede ser en torno a la alimentación, o en torno a la higiene, o en torno al seguimiento nutricional. Y tenemos una alianza supremamente importante, y es entre la sociedad. Y esa alianza con la sociedad es muy representativa para nuestras niñas y nuestros niños, muy representativa para los cuidadores y los padres, porque hemos dejado a veces los demás afuera. O sea, es nuestro entorno educativo cerrado a 4 paredes y techo, y no dejamos que nadie más ingrese. Y estamos cerrados a nuevas propuestas que hay en la sociedad, propuestas culturales, propuestas sociales, propuestas que tienen que ver y que nos pueden aportar desde dentro de la escuela muchas cosas que pueden favorecer desde la cultura, desde otros entes educativos también, desde la sociedad, desde las iglesias, desde el salón comunal, desde el equipo de jóvenes del barrio. Todos ellos pueden generar una articulación, y esas alianzas hacen que empecemos a trabajar de manera articulada y con un objetivo y un propósito que siempre esté enfocado en la salud y el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Sí? Y no es concluir, porque
seguimos trabajando, porque seguimos tejiendo, porque seguimos haciendo vínculos, porque seguimos generando propuestas. ¿Y qué nos lleva entonces a replantearnos o a seguir construyendo? Y es garantizar que las condiciones en la vida de cada niño, de cada uno y de cada niña, esas condiciones de salud, bienestar, sea un imperativo urgente, y más en estos tiempos de emergencia sanitaria, de COVID, que sea urgente seguir construyendo posibilidades donde se desplieguen capacidades en el contexto que potencialice su desarrollo. Es necesario fortalecer prácticas y generar experiencias de cuidado de la salud y la alimentación de nuestras niñas y nuestros niños que favorezcan su crecimiento, desarrollo y estado de salud óptimos. ¿A través de qué? De esto que hemos venido trabajando ya en casi una hora, hablando una hora, y es de la adopción de estilos de vida saludable. Los estilos de vida saludable definitivamente nos muestran, ¿sí? Nos garantizan que las enfermedades crónicas y las enfermedades no transmisibles disminuyan, que prevengan muchas enfermedades y que nos permitan también tener un acceso a los servicios de salud. La gestión escolar y pedagógica es necesaria. Es muy necesaria porque a partir de una planeación intencionada, donde haya una participación activa de nuestras niñas y nuestros niños, podamos ver las diferentes áreas de estilos de vida saludable, donde ellos se involucren, donde ellos participen y donde ellos sean los principales actores. La alianza entre familias y escuelas debe ser cooperativa, reconociendo que aunque los roles son distintos, el trabajo debe ser enmarcado en el diálogo, los acuerdos y el trabajo en equipo. Cabe resaltar que no solamente son las alianzas entre las familias, sino son las alianzas entre los pares con quienes trabajamos día a día, las alianzas con la sociedad y la alianza con todos los otros actores que se quieran involucrar, que estén motivados por el bienestar y la salud de nuestras niñas y nuestros niños. Gracias. Doctora Nancy, mil gracias por todos estos aprendizajes tan interesantes frente al tema de la salud y bienestar de las niñas y los niños en el entorno educativo. Ya tenemos aquí preguntas, ha generado mucho interés de cara a este tema por las implicaciones que tiene precisamente el hablar de la salud y el bienestar en el desarrollo integral de las niñas y los niños. En ese sentido, ya tenemos algunas inquietudes de parte de las personas que nos acompañan en este espacio que se las voy a transmitir en este instante. Una persona que nos acompaña, un participante, pregunta: ¿cómo abordar una mamita para concientizarla de los hábitos saludables de la niña, ya que sus loncheras son exageradas? Hemos tratado de hablarle del tema, pero se delica, se molesta. ¿Cómo sería una lonchera saludable para recomendar a los padres? Pues siempre envían loncheras exageradas y poco nutritivas. Esta pregunta, gracias a la persona que pregunta, es una pregunta supremamente importante y supremamente rutinaria, digamos que es el pan de cada día, ¿cierto? Nos preguntan, ¿pero qué le pongo en la lonchera a mi niña o a mi niño? Porque estamos además con una oferta supremamente amplia de comidas de paquete, de jugos industrializados, de gaseosas, de productos altos en calorías, pero además tenemos también una información saturada constantemente a través de los medios de comunicación, donde nos resaltan cada día una cantidad de alimentos que son fuente de, pero que no nos garantizan que realmente tienen ese contenido. Y por eso resalto nuestra ley que se acaba de aprobar de comida chatarra, y en el cual se hizo un trabajo bastante largo y fuerte para que fuera aprobada, porque pues realmente hay una serie de intereses que también están detrás de estas grandes industrias en torno a las gaseosas y productos industrializados.
Entonces, a esta pregunta es importante empezar a trabajar todo el tema con los cuidadores. Más que con las niñas, los niños, es más con los cuidadores, porque es importante una lonchera saludable. ¿Cuáles son los beneficios de tener una lonchera saludable? ¿Sí? ¿Qué me va a proporcionar a mí y qué me va a garantizar a mí que el niño tenga o la niña una lonchera saludable? Y esta puede generarse a partir de los aportes que necesita un niño a determinada edad. Si es un niño pequeño, pues va a necesitar un aporte necesario de proteína, de carbohidrato, de fruta. Creo que esto ya lo conocemos. Digamos que este es un tema que ya la mayoría de los padres y cuidadores conocen. Conocen qué le debo poner en una lonchera. Ya sé qué es saludable y qué no es saludable. Digamos que ya es empezar a trabajar sobre con esta mamá por qué la importancia de no involucrar y de no incluir alimentos que no sean poco saludables en la lonchera. Entonces, la fruta es indispensable en un niño, ¿sí? Como para reponer su energía. Un carbohidrato que no sea un carbohidrato muy azucarado, si no voy a decir marcas acá, pero son alimentos muy procesados, entonces no involucrarlos allí, y algo de proteína que es supremamente importante. Perfecto, doctora Nancy, mil gracias. La segunda pregunta que nos hacen en el chat es la siguiente. Es fundamental en el aula promover las prácticas saludables, debido a que en algunas comunidades no se tienen las mismas normas de higiene y esto afecta el desarrollo integral de nuestros niños. ¿Cómo se pueden promover esos hábitos de higiene? Fundamental, importante, el lavado de manos. Si hablamos de las niñas o niños que van a consumir el alimento, el lavado de manos antes de consumir el alimento, después de salir del baño, es muy importante. Segundo, garantizar que la persona que ofrece el alimento, si es dentro de la unidad y se prepara allí, pues esté llevando a cabo las buenas prácticas de manufactura. Y cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, debe estar enmarcado en todo lo que tiene que ver que la persona que está manipulando los alimentos tenga sus laboratorios al día, unos laboratorios específicos para aquellas personas que van a manipular alimentos, como las personas que ofrecen alimentos dentro de cualquier escuela, llámese maestro que esté supervisando o dando los alimentos a los niños más pequeños. Deben tener estos exámenes de laboratorio que garanticen que está exento de algunas enfermedades que se presentan como frotis de uñas, frotis de garganta, que permite que pueda ofrecer los alimentos. Al igual que tener el curso de manipulación de alimentos, que es un curso que nos permite garantizar que la persona que está ofreciendo los alimentos pues cumpla con toda la normatividad vigente, pero que además cumpla con toda la práctica en el suministro de alimentos. Lo mismo para quienes van a estar en casa y no manipulan, pero no deben tener esto. Entonces, importante el lavado de manos antes de ofrecer cualquier alimento y, por supuesto, lavar muy bien los alimentos antes de ofrecerlos. Perfecto, doctora Nancy. Tenemos otra pregunta que es, digamos, una pregunta muy pertinente de cara al contexto que estamos viviendo. Y dice así, ¿cómo entender el desarrollo integral en el marco de la pandemia? En especial con las tensiones de los padres y la desinformación de los medios. Bueno, sé que se generan muchas tensiones, ¿sí? Precisamente porque además recibimos mucha información, pero más que recibir la información es empezar a adaptarnos también a esta nueva realidad, ¿cierto? Y esta nueva realidad tiene que estar también llena también de lograr entender que nosotros somos responsables de nuestro cuidado. Y aquí empezamos a hablar del autocuidado. Cómo el autocuidado es supremamente importante en estos tiempos. Entonces, cuando se generan estas tensiones, lo que tenemos que hacer énfasis profundo es en el cuidado de nosotros mismos. Cómo nosotros vamos a potenciar ese cuidado
utilizando adecuadamente los elementos de bioseguridad, cómo también empezamos a trabajar con nuestras niñas y nuestros niños todo el tema de autocuidado, porque si bien es cierto, tenemos unas maestras dentro de cada una de las aulas que garantizan el cuidado de nuestras niñas y nuestros niños, pues debemos también promover como un estilo de vida saludable también el autocuidado, ¿sí? Cómo yo soy responsable de mi salud, cómo soy responsable de mi cuidado, cómo soy responsable también de tener mi salud y mi bienestar. Perfecto, doctora Nancy. Se han generado muchas inquietudes. El tema realmente ha calado y ha interesado mucho a nuestros participantes. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos involucrar la dimensión espiritual en el bienestar de las niñas y los niños? Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque creo que es el eje fundamental y central de la salud. Creo que el ámbito espiritual y en este tema de salud y bienestar, la relación, cuando hablaba de las relaciones con el otro, del vínculo con el otro, estamos hablando del tema espiritual. No voy a centrarme, y cuando no hablamos de espiritualidad, no hablamos de religión o no hablamos de sectas o participación en algún rito, llámese como lo quieran llamar, pero cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la relación con el otro. Entonces, ¿cómo involucrarse? Pues a partir de unas buenas relaciones, y eso lo empezamos a entender cuando como niñas o niños vemos desde pequeños, desde nuestra primera infancia, cómo se relaciona mi maestra con el coordinador, cómo se relaciona el rector con mi mamá que vino a hablarme, ¿sí? Cómo se relaciona el niño con el niño de la vecina, ¿sí? Ahí empezamos a trabajar la espiritualidad. La espiritualidad empiezo a trabajarla, si estoy en casa, cómo me refiero a los docentes de la escuela en la que está mi hijo. ¿Cómo hablo de ellos? ¿Cómo hablo? Eso es espiritualidad, la relación y el vínculo que yo genero con el otro. Y esta es la manera como podemos empezar a generar un cambio y una transformación de sociedad. Maravilloso, doctora Nancy. Nos preguntan aquí, ¿cuál sería el menú balanceado ideal, adecuado para un almuerzo? Depende. Depende el grupo de edad del que estemos hablando. Pero voy a hacer como si estuvieras hablando de niños de primera infancia, hasta los 5 años. Entonces, ¿cómo sería este menú? Lo ideal es que tengamos todos los grupos de alimentos reunidos en el día, todos los grupos de alimentos. Y todos estos grupos de alimentos me van a garantizar que yo tenga un adecuado aporte calórico, un adecuado aporte de proteínas, vitaminas, minerales, grasa y carbohidratos, ¿sí? Con esos grupos de alimentos durante el día estoy garantizando que voy a estar en unas buenas condiciones que me permitan tener energía para llevar mis actividades diarias, poderme bañar, poderme vestir, poder hacer las actividades del día, poder jugar, poder compartir con mis compañeritos, poder dormir sanamente. Si yo no tengo un menú adecuado durante el día, mi sueño no va a ser equilibrado durante la noche. Voy a tener alteraciones de sueño, voy a tener pesadillas, voy a tener insomnio, porque el menú del día es supremamente importante. Entonces, primero, lo importante es tener 5 a 6 comidas al día para evitar ayunos prolongados, para evitar que hayan hipoglicemias, o sea, tendencias a baja de azúcar. Voy a dirigirme de pronto un poco en unos términos más coloquiales. No se me va a bajar el azúcar, no vaya a tener de pronto en los niños es muy frecuente un estreñimiento, ¿sí? Es muy frecuente en los niños el estreñimiento, o no vaya a tener también, o viceversa, vaya a tener una diarrea. Entonces, el menú debe estar siempre en 5 comidas diarias, el desayuno antes de las 8 de la mañana. Voy a dar horarios, no me estás preguntando horarios, pero los voy a dar de una vez. Antes de las 8 de la mañana, porque en este tema de la virtualidad los horarios se nos trocaron mucho y en los niños aún más. Entonces ya el niño no desayunaba a las 7 para irse para su escuela, 6:30, 7, sino estaba desayunando 10, 11 de la mañana. Entonces ya retornando hemos tenido dificultades ya
en muchos jardines y escuelas porque pues los niños no venían acostumbrados a este ritmo. Entonces, antes de las 8 de la mañana es ideal un desayuno. ¿Y qué es un desayuno balanceado? Un desayuno balanceado es que tenga una buena porción de fruta, y la fruta puede ser cualquiera, dependiendo la región donde esté. Gracias al universo, gracias a Dios y a todo, estamos en un país tropical, entonces tenemos una cantidad de frutas y preferimos muchas veces el cifrú, perdón, dije no iba a decir marcas, pero bueno, ya les dije, jugos industrializados y demás que ponemos en la mañana cuando tenemos naranja, mandarina, maracuyá, pera, manzana, guayaba, fresa, mango, bueno, una cantidad. Entonces, la fruta preferiblemente en horas de la mañana, ojalá que sea la fruta entera y no jugo. ¿Por qué? Porque la fruta entera nos aporta la fibra que necesitamos durante el día para prevenir el estreñimiento, sobre todo en los niños. Y si son niños que tienen poca actividad física, pues mejor aún porque la fibra les va a aportar un buen contenido. Entonces, la fibra de la fruta en la mañana, vamos a ofrecerle un lácteo, puede ser un yogur, o puede ser una avena, o puede ser una bebida en leche, cualquier bebida en leche. Un carbohidrato, yo soy más amiga de los carbohidratos poco refinados, es decir, menos procesados, ¿sí? Porque lo procesado siempre tiene cosas industrializadas que hacen que también se generen enfermedades más adelante. Entonces, si generamos ese hábito de pocos carbohidratos no industrializados, menos refinados, pues muchísimo mejor, y también tenemos un aporte de fibra. Además, estamos en el país de la arepa, entonces, si hay arepa, pues muchísimo mejor. En toda la región a donde tú vayas siempre hay arepa de diferentes, de choclo, de maíz, de peto, bueno. Entonces, preferiblemente la arepa en horas de la mañana, la bebida en leche y la proteína. Puede ser huevo, puede ser, bueno, si nos vamos a Santander, voy a poner un ejemplo, va a ser diferente el almuerzo. Puede ser un pedazo de carne con un pedazo envuelto y está súper bien, ¿sí? Para el niño está perfecto, ¿sí? Depende de la porción, está bien. Y tenemos la proteína y tenemos ahí el carbohidrato, el envuelto con la carne, y le ponemos la fruta y está perfecto, ¿sí? Y el vasito de leche. En la media mañana, una fruta y otro lácteo. ¿Por qué hablo tanto de los lácteos en los niños? Porque es que como los niños requieren de formación de huesos, de dientes, entonces necesitamos el aporte de calcio que solamente me los da los lácteos. Esas horas de las 9 que es la fruta y el lácteo, y si es un niño que hace mucha actividad y no está en obesidad, pues podemos darle un carbohidrato. En la hora, esas medias 9 generalmente estoy hablando de, por eso se llama medias 9, tipo 9:30, 10 de la mañana. Por eso el desayuno tiene que ser antes de las 8 de la mañana, porque si se los doy a las 9, pues ya no va a tomar onces y ya va a quedar muy pegado al almuerzo y ya no me va a querer recibir el almuerzo. A la hora del almuerzo, que va a ser tipo 12:30, 12, 12:30, 1 por tarde, ya debemos empezar a hablar de lo que es la proteína, carne, pollo, pescado. Si no hay carne, pollo, pescado, porque a veces no hay ni carne, pollo, pescado, podemos tener granos, frijol, lenteja, garbanzo, que es de menor costo y tiene igual aporte proteico. O huevo, que también es económico y también nos puede dar un buen aporte proteico. Un cereal o carbohidrato que puede ser arroz, papa, yuca, plátano, arracacha, ñame, yuca, bueno, todas las que tenemos en nuestro país. Y la verdura, preferiblemente que sea cocida y cruda, las dos, porque es que la cruda no aporta lo mismo que la cocida, entonces podemos tener las dos. Puede ser cruda, puede ser tomate, pepino, y cocida puede ser auyama, arveja verde, esas pueden ser cocidas. Y el jugo, ¿sí? Pues hay mucha controversia frente al jugo, pero pues se puede tomar su juguito, el niño se puede tomar su jugo y pues si tenemos la frutica a la mano. Y ahí sí soy muy amiga y hago mucho énfasis en que el jugo, no el producto industrializado, preferiblemente el jugo natural, preferiblemente sin azúcar. Los niños antes de los 2 años preferiblemente deberían consumir los alimentos sin sal y sin azúcar, ¿sí? Para empezar a identificar los sabores. Pero sí, preferiblemente sin azúcar. Y ya en horas de la tarde, si ya hablamos de unas onces, podemos hablar de una fruta nuevamente y un lácteo, puede ser un pedazo de queso y una manzana, por ejemplo. Y en la hora de la cena es importante también. Nuestras niñas y nuestros niños
les empezamos a dar menú de adulto. Entonces es que no quiero subir de peso, entonces yo le voy a dar un café y unas galletas. Entonces ya el niño debe consumir lo mismo de la hora del almuerzo, pero en menor cantidad. Esas son las 5 comidas. Y generalmente no más tarde de las 7:30 de la noche, porque ya se empieza a acercar la hora de prepararse para el sueño y es la higiene del sueño. Doctora Nancy, yo creo que este tema es súper interesante en términos de corresponsabilidad, quienes somos mamás y para todas las personas que nos acompañan, que están en estos procesos educativos con los niños, pues toda esta información es muy valiosa en este tema del bienestar y la salud de nuestros niños y niñas. Queda uno con muchas inquietudes y va mirando sus propios hábitos, en este caso como mamá o como docente, como esas personas que orientan y acompañan a los niños y niñas. Yo creo que van quedando como esas pautas también para nosotros acompañar los procesos de las niñas y los niños. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Voy a hacer solamente una, ya que se nos va acabando el tiempo, y es esta. Su merced nos hablaba hace un momento del hábito y de la higiene del sueño. Nos pregunta una persona que nos acompaña, un participante, cómo mejorarle el horario del sueño al niño que se acuesta muy tarde, según lo que nos comenta la mamá. ¿Cómo podemos mejorar esa higiene del sueño en nuestros niños y niñas? Bueno, me encanta hablar del sueño porque casi nadie toca el sueño y el sueño es una de las rutinas más importantes, son supremamente importantes las rutinas del sueño, la higiene del sueño, porque el crecimiento de nuestras niñas y nuestros niños está marcado por la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento solamente se activa cuando el niño está durmiendo. Entonces, garantizar que nuestros niños tengan un adecuado crecimiento y desarrollo, especialmente en términos de estatura, pues se garantiza cuando un niño tiene un buen sueño. Y cuando hablamos de un buen sueño es que el niño menor de 5 años debe dormir, bueno, las primeras etapas, digamos que hasta el añito, año y medio, generalmente está entre 8 y 12 horas, pero ya después se debe garantizar un sueño de 8 horas. Y ese sueño debe darse en los dos tiempos. Nosotros tenemos un sueño REM y un sueño REM. Generalmente cuando llegamos al sueño REM es nuestro sueño profundo y hemos visto que la mayoría de nuestras niñas y niños llegan al sueño REM y poco al sueño REM. Y esto se debe a la mala higiene del sueño. ¿Cuál es la mala higiene del sueño? Acostarnos con el televisor prendido, acostarnos con el celular viendo el celular, ponernos a jugar antes de dormir o leernos un cuento súper o ver una película de mucho miedo antes de dormir, y esto pues no va a garantizar que tengamos una buena higiene. O consumir alimentos muy pesados en horas de la noche antes de dormir, ¿sí? Esto hace que no tengamos una buena higiene de sueño. En nuestras niñas y nuestros niños, al igual que en la alimentación, debemos tener horarios y debemos empezar a generar horarios para tal cosa. Entonces, si vamos a comer, voy a poner el ejemplo y lo mismo lo vamos a hacer con el sueño. Bueno, lo digo porque como en mi rol de nutricionista y de mamá, pues también tenemos que empezar a generar esos horarios. Entonces, una de las técnicas es, por ejemplo, tengo un reloj, ojalá un reloj que me marque, que tenga el palito de minutero y segundero, y me diga, bueno, vamos a almorzar de 12:30 a 1:30, son las 12:30. Cuando este palito haya girado hasta el otro lado, ya debimos haber almorzado, porque hay otros tiempos para el juego, para el descanso y para demás. Lo mismo sucede con el sueño. Ya terminamos nuestras rutinas del día. Cuando el palito llegue acá, ya es hora de ir alistándonos para ir a dormir. ¿Y qué es alistarnos? Cepillarnos los dientes, apagar luces, ponernos la pijama, desconectar los equipos que están en el cuarto, llámese computador, televisor, porque es que vamos a dormir. Y eso nos lleva a tener el sueño REM, a profundizar mejor la hora del sueño. Es que me antoje, papi, o mami, es que quiero comerme este paquetico antes de dormir. Es que quiero mi tete antes de dormir. No, porque ya pasaron esos tiempos donde estábamos
con esos hábitos. Es empezar a generar esos acuerdos y esos diálogos que mencionaba en la presentación entre las niñas y los niños, y esas alianzas también para llegar pues al acuerdo de por qué es tan importante los hábitos. Y siempre va a haber una pregunta de ellos, pero ¿por qué me tengo que ir a dormir ya si no tengo sueño? ¿Sí? Y la respuesta es porque hay unos momentos, ¿sí? Hay unos momentos para, y el momento del sueño es importante para, ¿sí? Que es lo que les mencionaba, para el desarrollo, para el crecimiento, y si garantizamos eso, pues al otro día es un niño que está menos cansado, menos agotado, es un niño que en clase no se va a estar durmiendo, no es el niño que está de mal genio toda la mañana, sino es un niño que va a estar pleno y completamente integrado. Pues doctora Nancy, muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. De hecho, agradecemos a todas las personas que en el chat han destacado este webinar tan interesante, tan enriquecedor realmente, en donde se han hecho reflexiones y se han generado aprendizajes muy interesantes. Le extiendo y le comparto todos estos comentarios tan interesantes, tan valiosos de reconocimiento del valor de este webinar, pues para el proceso que todas estas personas llevan en el ejercicio educativo en los territorios del país. Doctora Nancy, mil gracias, realmente ha sido muy enriquecedor, ha sido un proceso lleno de saberes y aprendizajes que sabemos van a ser muy útiles para los procesos que se llevan en los territorios del país. Doctora Nancy, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron. De verdad, para mí es un placer contar con todos ustedes. Gracias por los que hicieron esas preguntas y mil disculpas a los que no alcanzamos por tiempo a responder. Sé que este es un tema que genera bastante inquietud, pero no, gracias nuevamente a ustedes por participar, por estar atentos. Ojalá todo este tema y todos esos tipsitos y todas esas otras cosas que trabajamos a lo largo de este tiempo pues sean de gran ayuda, no solamente para las familias y los colaboradores, sino también pues en bienestar de nuestras niñas y nuestros niños, que son quienes potencializarán en unos años el desarrollo humano de este país. Muchas gracias, doctora Nancy. Les recuerdo que el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Fundación Plan, se encuentra realizando acciones para fortalecer el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para lograr la vinculación activa del sector privado en el proceso de implementación de la política educativa, que incluye a los prestadores de educación inicial, básica, primaria y las secretarías de educación certificadas, con el fin de orientar y brindar herramientas que fortalezcan la atención dirigida a las niñas y los niños del país. También les recordamos la importancia de la inscripción en el Registro Único de Prestadores del Servicio de Educación Privada, que les permite mantener una relación con las secretarías de educación y acceder a espacios de fortalecimiento para la generación de capacidades y brindar herramientas educativas pertinentes para la atención integral de las niñas y los niños. Los invitamos a realizar este registro en el RUPEI si somos o si prestamos un servicio privado de educación inicial. Y les recordamos también que próximamente la Fundación Plan, en articulación con las Secretarías de Educación, adelantarán precisamente unas jornadas de registratón en el RUPEI y los invitamos a que estén pendientes en los diferentes territorios a esta registratón para que realicen precisamente su registro en el RUPEI. Este ciclo de webinarios busca fortalecer las capacidades de gestión de secretarías de educación y de atención de los prestadores privados y docentes de educación inicial y básica primaria, y pues generar precisamente espacios de reflexión y de aprendizajes colectivos en estas discusiones tan interesantes para generar un apoyo muy importante a la atención y desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Aprovechamos también este espacio para dar un saludo a las secretarías de educación y a los prestadores privados de educación inicial, básica, primaria, y docentes de los departamentos de Guainía, Vaupés, Bichada y Amazonas, que aunque no pueden conectarse en vivo y en directo a este espacio, lo hacen en diferido pues por las cuestiones de conectividad en sus territorios. Les recordamos la importancia de diligenciar la encuesta de satisfacción que encuentran en este momento en el chat. Para nosotros realmente es muy importante conocer sus percepciones, sus ideas, sus comentarios respecto a los webinarios que vamos realizando, y también queremos recordar
recordarles que el próximo 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, tendremos nuevamente nuestro encuentro como parte de este ciclo de reflexión, de fortalecimiento de los procesos educativos en educación inicial y básica primaria. Y pues, doctora Nancy, nuevamente agradecerle por compartir toda su experiencia, todo su aprendizaje en este espacio y realmente dejar una semilla de inquietudes y de aprendizajes y de conocimientos frente al bienestar y la salud de los niños y las niñas. Les agradecemos también a todos ustedes por participar. Les recordamos también que como parte del proceso de enriquecimiento y como un complemento muy importante de todos estos saberes y aprendizajes, tenemos unos recursos educativos muy importantes que ustedes pueden revisar en sus correos electrónicos. Hay unos links que les llegan al correo en los cuales ustedes pueden picar y descargar toda esta información complementaria. Para el caso de este webinar, tenemos como parte de nuestros recursos educativos complementarios las guías técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad en las modalidades de educación inicial, guía 53, y les recordamos también que en la página web de Colombia Aprende podrán encontrar la caja de herramientas estilo de vida saludable, la cual pone a su servicio pues recursos pedagógicos para apoyar la multiplicación de saberes para la promoción de estilos de vida saludables con las comunidades educativas. Nuevamente, pues les agradecemos su presencia, su participación permanente en estos espacios. Los invitamos a acompañarnos el próximo jueves de 3 a 5 en el siguiente webinar que tendremos, en donde seguiremos abordando y compartiendo experiencias y aprendizajes de cara a estos procesos de desarrollo y atención integral de niños y niñas en Colombia. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Doctora Nancy, nuevamente mil gracias y una feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todas y todos. Gracias. Muy bien.